Hoy quiero hablar de un tema que ha estado generando un gran revuelo en redes sociales y que involucra directamente a Rosario Moedano. No deja de sorprenderme la cantidad de comentarios que ha tenido que soportar en los últimos tiempos, ataques completamente desproporcionados y fuera de lugar que reflejan hasta qué punto se ha normalizado el acoso en Internet cuando alguien decide convertirte en su objetivo. Es realmente preocupante cómo las plataformas digitales han dado espacio a este tipo de comentarios hirientes sin ningún tipo de consecuencia para quienes los escriben. Me gustaría compartir con vosotros algunos de estos mensajes para que podáis ver la magnitud de lo que se está diciendo y, sobre todo, reflexionar sobre el nivel de odio al que una persona puede verse sometida sin motivo alguno. A lo largo de los años, Rosario Moedano ha sido una figura mediática, pero siempre ha tratado de mantenerse al margen de los conflictos familiares que han acaparado la prensa del corazón. A diferencia de otros miembros de su familia, nunca ha entrado en enfrentamientos directos ni ha utilizado su relación con su prima Rocío Carrasco para ganar protagonismo en televisión o en los medios. Es más, siempre ha tratado de mantener una relación cordial con Rocío Flores y David Flores, los hijos de su prima, a pesar de que esta relación ha sido muchas veces analizada y cuestionada por la opinión pública. Sin embargo, a pesar de esta actitud conciliadora, ha sido objeto de durísimas críticas y acusaciones completamente infundadas. Se ha llegado a señalar que ha ejercido violencia vicaria, una acusación extremadamente grave y que, además, carece de fundamento. Lo preocupante es que estas acusaciones no solo provienen de perfiles anónimos en redes sociales, sino que han sido impulsadas por ciertos sectores que buscan imponer una narrativa muy concreta sobre este conflicto familiar. Lo cierto es que, durante todo este tiempo, Rosario ha intentado mantenerse al margen y seguir con su vida sin entrar en polémicas, pero hay límites que no se pueden ignorar. La cantidad de ataques que ha recibido en redes sociales en las últimas semanas es completamente desmedida. Algunos comentarios han llegado a un nivel de crueldad que resulta difícil de entender. Por ejemplo, uno de los mensajes que más revuelo ha causado decía: «Ojalá su hijo se vaya con el padre». Otro comentario aún más hiriente aseguraba: «Con 17 años ya tiene bastante con cargar la cruz de que su madre se exhibiera en redes vestida de colegiala». Y es aquí donde uno se pregunta, ¿hasta qué punto es aceptable que se lancen este tipo de afirmaciones con total impunidad? No solo se está atacando a Rosario, sino que se está involucrando a su hijo en una conversación tóxica y destructiva. Es incomprensible cómo se ha llegado a este punto en el que se normaliza hablar así de una persona, como si fuera un personaje de ficción y no alguien con sentimientos y una vida real. Pero lo que más me llama la atención de toda esta situación es la hipocresía que rodea estos ataques. Muchas de las personas que están lanzando estas críticas se autodenominan feministas y defensoras de los derechos de la mujer, pero luego no dudan en atacar a Rosario de una forma brutal. Se supone que el feminismo lucha por la libertad de las mujeres de tomar sus propias decisiones sin ser juzgadas, pero, al parecer, esa libertad solo aplica cuando esas decisiones encajan dentro de su propia ideología. Rosario, por su parte, ha respondido con firmeza a estos ataques. En una de sus respuestas más contundentes, dijo: «Vergüenza das tú. No quieres que hable porque se os desmonta la historia que habéis montado». Y es que esto es precisamente lo que molesta a muchos, que Rosario no se pliega a la narrativa que algunos quieren imponer. Ella es una mujer que siempre ha trabajado, que ha sabido buscarse la vida de distintas maneras y que ha construido una familia con esfuerzo y dedicación. Sus respuestas han sido claras y directas, dejando en evidencia que, a pesar de los ataques, no piensa ceder ante la presión mediática ni ante los comentarios de quienes intentan hundirla. En otra respuesta, señaló: «Trabaje de lo que trabaje, lo he hecho toda la vida, igual que mi marido, y mis hijos siempre estarán conmigo». Y es que, al final del día, lo que realmente importa no es la opinión de los demás, sino los hechos. Es importante reflexionar sobre lo que está ocurriendo con Rosario Moedano, y en general, con el nivel de acoso que muchas personas sufren en redes sociales. Vivimos en una época en la que cualquiera con un teléfono móvil puede convertirse en juez y verdugo sin pensar en las consecuencias de sus palabras. Se lanzan acusaciones sin pruebas, se difunden rumores sin verificar y se ataca a personas con una violencia verbal que, en otro contexto, sería impensable. Pero lo más alarmante es que muchos de estos ataques provienen de individuos que se autodenominan defensores de los derechos humanos, del feminismo y de la igualdad, pero que luego no dudan en destrozar públicamente a otra mujer si ésta no encaja dentro de su discurso. En medio del torbellino mediático que envuelve constantemente la vida de ciertas figuras públicas, hay momentos en los que un simple comentario puede hacer que nos detengamos a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de las historias que nos cuentan. En este caso, uno de esos comentarios me llamó especialmente la atención. Una usuaria llamada Alexandra escribió en redes sociales una frase que, aunque breve, encapsula perfectamente la hipocresía con la que se juzga a algunas personas mientras se glorifica a otras sin motivo aparente. Su mensaje decía lo siguiente: «Al menos ella está con sus hijos, cuidándolos,
no como otras que presumen de ser grandes madres mientras llevan una vida despreocupada tras haber dejado a sus hijos atrás. Esta afirmación, que para algunos puede pasar desapercibida, pone sobre la mesa una cuestión fundamental que es necesario abordar: el doble rasero con el que se miden las acciones de distintos personajes públicos. Porque, al final, lo que realmente importa no son las declaraciones grandilocuentes que alguien pueda hacer en una entrevista o en un plató de televisión, sino los hechos. Lo que una persona hace en su vida diaria, cómo se comporta con su familia y el grado de compromiso que demuestra con aquellos que dependen de ella, son los verdaderos indicadores de su calidad humana. Sin embargo, parece que en el mundo del espectáculo y en el universo de las redes sociales, estas cuestiones se han vuelto irrelevantes. Hemos llegado a un punto en el que la imagen que se proyecta pesa mucho más que la realidad. Se nos presentan historias diseñadas para despertar emociones en la audiencia, para generar empatía o indignación, dependiendo del caso, y muchas veces sin ningún tipo de base en la realidad. En este contexto, algunos personajes se convierten en víctimas absolutas, mientras que otros son retratados como villanos sin que haya un análisis objetivo de sus acciones. Es un fenómeno que hemos visto repetirse una y otra vez, y que deja en evidencia hasta qué punto la manipulación mediática puede moldear la percepción de la gente. En el caso concreto de Rosario Moedano, resulta sorprendente ver la cantidad de críticas despiadadas que ha recibido a lo largo del tiempo. Se le ha cuestionado por su trabajo, por su forma de vida, por sus decisiones personales e incluso por aspectos que nada tienen que ver con ella directamente. Lo más curioso es que estos ataques no provienen de hechos concretos que puedan justificar una condena social, sino de una narrativa que se ha construido en su contra sin que haya una razón clara detrás. ¿Cuál es su verdadero delito? ¿Haber elegido un camino distinto al que otros esperaban de ella? ¿No haber seguido la corriente de ciertos sectores que han dictado cómo deben comportarse determinados miembros de su familia? Lo cierto es que, mientras ella ha tratado de mantenerse al margen de los conflictos mediáticos, otras personas han hecho de la controversia su principal estrategia. Han utilizado su historia personal para generar contenido, han explotado el morbo de la audiencia y han construido un relato en el que ellas mismas son las heroínas de una lucha ficticia. Y, sin embargo, la gente parece haber aceptado este discurso sin cuestionarlo. Resulta increíble cómo los mismos que abanderan causas como el feminismo o la defensa de los derechos de la mujer son los primeros en destrozar a otra mujer con comentarios llenos de odio, simplemente porque no encaja en su versión de los hechos. Las redes sociales, por desgracia, se han convertido en un terreno fértil para este tipo de ataques. Desde el anonimato de un perfil, es fácil lanzar insultos, emitir juicios sin fundamento y sumarse al linchamiento público de alguien sin detenerse a pensar en las consecuencias. Lo más alarmante de todo esto es que muchas de estas personas, que se presentan como defensoras de la justicia y de la igualdad, no tienen ningún reparo en arrastrar a otra mujer por el suelo solo porque no forma parte de su narrativa. Es un espectáculo bochornoso, pero, lamentablemente, cada vez más frecuente. Si analizamos la situación desde un punto de vista objetivo, la realidad es clara. Rosario Moedano ha trabajado durante años para mantenerse a flote en un entorno complicado. Ha sacado adelante a su familia sin recurrir a escándalos mediáticos y ha intentado mantenerse alejada de las polémicas innecesarias. Mientras otros han utilizado la televisión y los medios de comunicación para exponer su vida privada y convertir sus problemas personales en un espectáculo público, ella ha seguido adelante sin entrar en ese juego. Y, sin embargo, es ella quien recibe los ataques más feroces. ¿No os parece curioso? ¿No os llama la atención que siempre sean los mismos los que terminan siendo los malos de la película, mientras que otros son tratados como víctimas intocables sin importar sus acciones? Esta es la gran trampa de la narrativa mediática. Se nos presentan versiones manipuladas de los hechos, se nos ocultan detalles importantes y se nos empuja a tomar partido sin contar con toda la información. Y, al final, la opinión pública termina actuando como un juez implacable, condenando a unos y exonerando a otros sin siquiera detenerse a cuestionar lo que está ocurriendo realmente. Por eso, considero fundamental que cada uno de nosotros haga el esfuerzo de analizar las cosas con sentido crítico. No podemos seguir dejándonos llevar por lo que nos dicen los medios sin verificarlo, sin contrastar información, sin preguntarnos qué intereses pueden estar detrás de cada historia. Porque, de lo contrario, seguiremos cayendo en la trampa una y otra vez, repitiendo discursos vacíos y atacando a personas que, en muchos casos, no han hecho nada para merecerlo. Para concluir con este tema, quiero compartir con vosotros un vídeo que considero de gran relevancia. Se trata de un documento que expone de manera clara y contundente cómo se ha construido la historia de Rocío Carrasco en los medios de comunicación y cómo se ha manipulado la opinión pública en torno a su figura. No se trata de una cuestión de opiniones, sino de hechos concretos que han sido utilizados de manera selectiva para favorecer ciertos intereses. Os animo a verlo con atención y a sacar vuestras propias conclusiones,
porque creo que puede aportar una visión mucho más amplia y menos influenciada por las versiones oficiales que nos han querido vender. Si os ha parecido interesante este análisis y queréis seguir viendo más contenido como este, os invito a darle like al vídeo y a suscribiros al canal. Me interesa mucho conocer vuestra opinión sobre este tema, así que no dudéis en dejar vuestros comentarios para que podamos debatir juntos sobre lo que está ocurriendo. Ahora sí, sin más rodeos, os dejo con el vídeo. El tema de David Flores es, sin duda, uno de los puntos más delicados en toda esta historia. Se han dicho muchas cosas sobre él, se han construido relatos en torno a su figura y, en muchos casos, se ha utilizado su nombre para alimentar narrativas que buscan generar simpatía hacia unos o desprestigiar a otros. Sin embargo, los hechos son los que realmente importan, y en este caso, los hechos hablan por sí solos. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la omisión de Rocío Carrasco sobre la presencia de su hijo en Madrid durante aquel fin de semana. No mencionó en ningún momento que David viajó desde Málaga para reunirse con su hermana y su pareja, que pasó tiempo con ellos y que incluso asistió a la celebración de cumpleaños de su tía, Gloria Camila. Un detalle que puede parecer irrelevante, pero que cobra gran importancia si analizamos el discurso que se ha intentado construir en torno a la relación de David con su familia. Y es que la fiesta de cumpleaños de Gloria Camila no fue un evento cualquiera. En ella estuvieron presentes figuras clave dentro del entorno familiar: Rosario Moedano, Rosa Benito, Ortega Cano y muchos otros miembros de la familia mediática de Rocío Carrasco. La presencia de David en este evento ha sido señalada en redes sociales por ciertos sectores como un acto de violencia normalizada contra su madre. Una afirmación que, si nos detenemos a analizarla, carece completamente de sentido. ¿Desde cuándo un hijo que asiste al cumpleaños de su tía es considerado un ataque hacia su madre? ¿Por qué se busca constantemente reinterpretar cualquier acción de David como una afrenta contra Rocío Carrasco? La respuesta es simple: porque va en contra de la narrativa que se ha intentado imponer. La historia oficial que se ha querido vender es la de un David Flores completamente aislado, ajeno a su familia paterna y sin capacidad de tomar decisiones propias. Sin embargo, la realidad muestra un panorama muy distinto. David no solo mantiene relación con su hermana y con su entorno, sino que además ha sido partícipe de eventos familiares, demostrando que su vínculo con ellos sigue vigente. Pero lo más revelador de todo esto llegó cuando se hizo una pregunta crucial: ¿cómo está David? A lo largo de los años, se ha evitado hablar abiertamente de él, como si fuese un tema tabú que nadie se atreviera a tocar. Se ha intentado invisibilizar su figura dentro del relato mediático de Rocío Carrasco, quizás porque cualquier mención a él podría desmoronar ciertos discursos que han sido cuidadosamente construidos. Sin embargo, en esta ocasión, la respuesta fue clara y directa: ahora está mejor. Y aquí es donde se desmonta por completo el argumento que Rocío Carrasco ha utilizado durante tanto tiempo. Hay que recordar que ella misma, en su momento, llegó a describir a su hijo como alguien que vivía en un mundo de fantasía, completamente desconectado de la realidad. Una declaración que generó un enorme rechazo, ya que, independientemente de su condición, David Flores es una persona con capacidad de sentir, de comprender y de procesar todo lo que ocurre a su alrededor. Querer vender la idea de que David vive en una especie de burbuja donde no se entera de nada es una falacia. Puede que durante años haya intentado mantenerse al margen de todo el ruido mediático que ha rodeado su historia familiar, pero es imposible que no haya sido consciente de la manera en que su madre ha hablado de su padre, de su hermana y de las personas que han estado a su lado. Es impensable que no haya sentido dolor al ver cómo su historia ha sido utilizada una y otra vez para reforzar ciertos relatos victimistas. Y si realmente David estuviera viviendo en un mundo de fantasía, si de verdad no tuviera ninguna percepción de la realidad, entonces, ¿por qué se preocupa ahora su madre por lo que pueda decir o hacer? Es evidente que, pese a lo que se ha intentado hacer creer, David Flores no es un mero espectador en esta historia. Es un protagonista que, con sus acciones, demuestra una realidad muy distinta a la que nos han querido imponer. Otro punto que no se puede pasar por alto es la constante contradicción en la que ha caído Rocío Carrasco. Durante años ha insistido en que nunca quiso exponer su vida privada en los medios, que siempre intentó mantenerse al margen y que nunca buscó lucrarse contando su historia. Sin embargo, los hechos la desmienten por completo. Fue ella quien, tras su separación de Antonio David Flores, concedió una extensa entrevista en una revista de gran tirada nacional, donde habló de su ruptura y de la relación con sus hijos. Fue ella quien, a lo largo de los años, ha participado en programas, documentales y reportajes donde ha relatado su versión de los hechos, generando polémica y alimentando el morbo mediático. Y aquí surge otra gran pregunta. Si tanto se ha hablado sobre la supuesta mala relación con Rocío Flores y se han dado múltiples explicaciones sobre por qué madre e hija no se hablan, ¿qué hay de David? ¿Cuál es la justificación para haberle dado la espalda a su hijo? Porque en este punto ya no caben excusas, justificaciones ni relatos fabricados para encubrir la verdad.
En esta situación, a diferencia de otras historias que se han querido contar y vender al público, no hay sentencias judiciales que respalden una versión que justifique el distanciamiento entre madre e hijo. No hay registros de agresiones, ni antecedentes de conflictos irreconciliables que expliquen por qué David Flores ha crecido sin el cariño de su madre. No hay ningún evento determinante que pueda servir como argumento sólido para entender cómo una madre ha llegado a borrar prácticamente de su vida a su propio hijo. Lo único que existe, en este caso, es la dura realidad de un joven que, a pesar de las circunstancias, ha crecido sin recibir el amor ni la atención de quien, por naturaleza, debería haber sido su principal apoyo. Y lo más doloroso de todo es que esta ausencia no ha sido impuesta por la vida, ni por causas de fuerza mayor, ni por una tragedia que los haya separado. No ha sido el destino, ni el azar, ni una situación inevitable la que ha llevado a David Flores a encontrarse en esta posición. Ha sido una decisión consciente. Ha sido una elección deliberada por parte de su madre, que en todo momento ha tenido la posibilidad de estar presente, de formar parte de su vida, de luchar por recuperar su relación. Sin embargo, ha optado por la indiferencia, por la distancia y por un relato en el que su hijo ha sido poco más que un daño colateral dentro de su historia. Y mientras tanto, la figura de Olga Moreno ha ocupado un lugar fundamental en la vida de David. Más allá de cualquier controversia, más allá de los debates que puedan surgir sobre su papel, lo cierto es que ha sido ella quien ha estado ahí cuando más se le necesitaba. Ha sido ella quien ha asumido la responsabilidad de cuidarlo, de apoyarlo, de brindarle la estabilidad que todo niño merece, y sobre todo, de demostrar con hechos lo que significa realmente estar presente en la vida de alguien. Porque ser madre o padre no es solo un vínculo biológico. No es solo un título que se otorga por haber traído a alguien al mundo. Es un compromiso diario. Es estar ahí en los momentos difíciles. Es asumir la responsabilidad de formar parte de la vida de un hijo en todas sus etapas. Y en este caso, la historia es clara. Mientras unos han hablado mucho, han construido discursos emotivos, han intentado manipular la narrativa para que la opinión pública viera solo una parte de la historia, otros han actuado. Han demostrado, con acciones, lo que realmente significa estar al lado de un hijo. Porque, al final, las palabras se las lleva el viento. Se pueden contar muchas versiones de un mismo hecho, se pueden crear relatos en los que se intente justificar lo injustificable, pero la realidad es la que es, y los hechos siempre terminan saliendo a la luz. La verdad es que David Flores, lejos de vivir en un mundo de fantasía, como se ha intentado hacer creer en algunas ocasiones, es un joven que ha crecido viendo cómo su familia era atacada públicamente, cómo su madre lo ignoraba y cómo, una y otra vez, personas ajenas a su historia intentaban decidir por lo que debía sentir, lo que debía pensar y lo que debía hacer. Se ha intentado crear la idea de que David Flores es un simple espectador en toda esta historia, una persona que no tiene capacidad de decisión, que no comprende lo que está pasando y que ha sido manipulado para alejarse de su madre. Pero, si esto fuera cierto, ¿por qué su madre no ha hecho nada real por recuperarlo? ¿Por qué no ha habido ni un solo gesto sincero de acercamiento? ¿Por qué, en lugar de intentar reconstruir la relación, lo que ha hecho ha sido seguir reforzando un discurso que lo deja completamente al margen, como si no existiera, como si no tuviera derecho a decidir por sí mismo? La incoherencia en esta historia es evidente. Por un lado, se quiere dar la imagen de que David Flores es una persona vulnerable, que no entiende la situación, que vive en una especie de burbuja de la que no es consciente. Pero, por otro lado, cuando le aparecen ciertos eventos familiares, cuando muestra públicamente su cercanía con su entorno paterno, de repente se le considera responsable de sus actos, se le acusa de tomar partido, se le señala como alguien que, supuestamente, está enviando un mensaje en contra de su madre. Es decir, se le infantiliza cuando conviene, pero también se le responsabiliza cuando eso encaja mejor en la narrativa que se quiere vender. Y esta contradicción es precisamente lo que hace que mucha gente empiece a cuestionar la versión oficial que se ha querido imponer. Porque, al final, lo que realmente importa son los hechos. Y los hechos nos dicen que David Flores ha encontrado en su familia paterna el amor, la estabilidad y el apoyo que, por la razón que sea, nunca recibió de su madre. Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿qué explicación puede haber para esto? Si realmente todo lo que se ha dicho sobre esta historia fuera cierto, si realmente se hubiera cometido una injusticia con Rocío Carrasco, si de verdad David Flores ha sido manipulado en su contra, ¿por qué no ha habido nunca un intento real de acercamiento? ¿Por qué no ha habido ningún esfuerzo genuino por recuperar el tiempo perdido, por reconstruir la relación, por demostrar con hechos y no con discursos televisados que su madre sí quería formar parte de su vida? Porque, cuando alguien realmente quiere estar en la vida de su hijo, hace todo lo posible por conseguirlo. Lucha, insiste, busca soluciones, encuentra maneras de acercarse, de reencontrarse, de reparar el daño. Pero en este caso, en lugar de intentarlo, se ha optado por la victimización, por el relato construido, por la narrativa en la que la culpa siempre recae en otros, pero nunca en quien realmente tomó la decisión de apartarse.
David Flores no es un personaje secundario en esta historia ni una figura pasiva cuya voz pueda ser ignorada o silenciada. No es simplemente un nombre más dentro de una narrativa mediática plagada de manipulaciones, omisiones y tergiversaciones. Es un ser humano con emociones, con recuerdos, con una historia propia que ha sido marcada desde su infancia por decisiones ajenas, por el abandono de quien, por naturaleza, debía haber estado ahí para él. No se trata de opiniones ni de interpretaciones subjetivas, sino de hechos irrefutables que han sido expuestos con claridad a lo largo de los años. Desde muy pequeño, David ha sido testigo de una guerra mediática en la que su nombre ha sido utilizado para justificar posturas, para reforzar discursos y para intentar moldear la percepción de la opinión pública. Pero, más allá de los titulares, más allá de las versiones construidas a conveniencia, la verdad sigue siendo la misma. Fue el quien vivió el rechazo de su madre, el quien creció sin el afecto y la protección que cualquier niño merece, y el quien encontró en su familia paterna el refugio y el apoyo que le fueron negados en otro lugar. A lo largo de los años, se ha intentado justificar lo injustificable con argumentos débiles, con explicaciones que no resisten el más mínimo análisis lógico. Se ha hablado de razones que jamás han sido del todo claras, se han construido relatos para encubrir ausencias y se ha intentado cambiar el foco de atención hacia otros actores dentro de esta historia. Sin embargo, ningún discurso bien elaborado puede borrar los hechos. Ninguna estrategia mediática puede modificar lo que ha sido una constante en la vida de David, la indiferencia de su madre. Y mientras tanto, mientras algunos se esfuerzan en construir una imagen distorsionada de la realidad, la verdad sigue siendo visible para quienes desean verla. David no ha crecido en un mundo de fantasía, como se ha intentado hacer creer. No ha sido un joven ajeno a todo lo que se ha dicho y hecho en su nombre. Ha sido plenamente consciente de los ataques que ha recibido su familia paterna, de las mentiras que se han difundido sobre las personas que han estado a su lado y del desprecio con el que su propia madre se ha referido a él en más de una ocasión. ¿Cómo se justifica el abandono emocional de un hijo? ¿Cómo se explica el hecho de que un niño haya tenido que buscar amor en otros brazos porque su madre decidió mirar hacia otro lado? Se pueden seguir buscando excusas, se pueden seguir inventando versiones convenientes, se pueden seguir desviando las conversaciones hacia otros temas, pero al final, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y la verdad en este caso es que David Flores, en lugar de recibir el cariño y la protección de su madre, ha tenido que lidiar con su ausencia, con su rechazo y con la exposición mediática de su historia como si fuera un simple objeto de debate. Y cuando se habla de justicia, de verdad, de reparación, es inevitable preguntarse: ¿alguien ha pensado en lo que ha sentido David durante todos estos años? ¿Alguien ha puesto sobre la mesa el daño real que se le ha hecho? Porque si de algo no hay duda, es que el mayor perjudicado en toda esta historia ha sido él. No estamos hablando de un adulto que pueda defenderse con palabras, que pueda responder a los ataques o que pueda modificar su pasado con nuevas decisiones. Hablamos de un niño que creció con una ausencia que no se puede justificar, con un vacío que nadie debería haberle impuesto. David Flores no es una víctima silenciosa. Su historia es el reflejo de cómo las decisiones de los adultos pueden marcar para siempre la vida de un hijo. Y, al final del día, por mucho que se intente disfrazar la realidad con discursos elaborados y justificaciones sin sentido, los hechos siguen ahí. Y los hechos nos dicen que David Flores encontró amor, comprensión y estabilidad en quienes realmente quisieron estar a su lado, mientras que, del otro lado, solo encontró indiferencia y desprecio.